Y ahí. Bueno, ahora sí. Antes que nada me voy a presentar, creo que ya la mayoría entre lo que tuvimos presencial y lo que estamos teniendo virtualmente ya me conocen. Mi nombre es Natalia Ángel Villegas y soy docente de la asignatura. Para el día de hoy vamos a hablar un poco, en realidad no vamos a profundizar mucho en lo que es la atención farmacéutica, sí, ya lo hemos visto un poco en el video que le hemos subido, pero, digamos, vamos a trabajar con cosas que tienen que ver con la atención farmacéutica, como es el caso de la dispensación activa, que es lo que vamos a trabajar mediante las recetas que ustedes han tenido que resolver previamente, y un poco la actividad del día de hoy que la van a hacer en forma grupal. También vamos a conversar un poco sobre lo que son los sistemas de salud en la Argentina, que tenía que ver un poco con la actividad número 2, que también la tenía que hacer previamente, y con obras sociales, que también tiene que ver con la actividad 2 y 3. Bueno, como para ordenarnos un poquito y que conozcan cómo va a ser la estructura del seminario, en primer lugar van a hacer un muy breve repaso conmigo de la parte de lo que son las recetas y la ley de prescripción por nombre genérico, donde vamos a hacer una corrección breve de la actividad práctica número 1. Luego van a ver con la profesora Lina Formica la corrección de la actividad práctica número 2, también con un poco de repaso con lo que estuvieron viendo previamente. Luego van a trabajar sobre la actividad práctica número 3, que era la resolución de las recetas, que ustedes también tenían que hacer un ejercicio en relación a eso, vamos a corregirlo. Luego la profesora Luciana Campagno les va a explicar cuál es la consigna de trabajo grupal para el día de hoy, y cuando finalicemos con eso vamos a realizar una puesta en común y una corrección de esos ejercicios. Bueno, esto simplemente a modo de repaso, si se quiere. Habíamos visto ya en el video que la receta médica es una importante transacción terapéutica que se da entre el médico, el paciente y el farmacéutico. Es decir, es un documento normalizado que lo utilizan los profesionales que están habilitados para realizar esas prescripciones y sirve como nexo de comunicación entre el médico y el farmacéutico. De acuerdo a la ley de prescripción por nombre genérico, la 25.649, habíamos visto que había una serie de requisitos que deberían cumplirse para que una receta pudiera considerarse prescripta. Dentro de esos requisitos teníamos el nombre genérico o DCI de los principios activos o de sus combinaciones, el nombre comercial que podía estar sugerido o no, la forma farmacéutica que tiene que estar presente sí o sí, la concentración o la dosis de ese medicamento, la cantidad de unidades por envase y puede sugerirse también la cantidad de envases. Por supuesto que esto tiene que tener siempre la firma, el sello y la matrícula del médico. Recuerden que el tema del sello podía ser reemplazado por los datos en su forma manuscrita. Por otro lado, les habíamos comentado cómo se estructuraba una receta, en donde tenemos una sobreinscripción, que ahí encontramos lo que es el RP, el nombre del paciente, el domicilio y la edad. Esto ya vamos a ver por qué es importante el tema de la edad. Esto tiene que ver un poco con el metabolismo que sufre un fármaco dependiendo de la edad de un paciente, entonces es importante controlar este tipo de datos al momento de dispensar. Muchas veces pasa también que las dosis no son las mismas las que se necesitan para un paciente pediátrico, un paciente adulto. Bueno, después por otro lado teníamos la inscripción, y por último teníamos la suscripción. Dentro de la inscripción teníamos el nombre genérico y el nombre comercial en caso de que estuviera, y dentro de la suscripción todos los datos que corresponden al medicamento en sí. Bueno, con respecto a la actividad práctica número 1, ustedes tenían que analizar 3 recetas. A mí me gustaría, si hay alguien que quiere colaborar, o sea, un poco la idea de este seminario es que haya un poquito de interacción. Si bien nosotros podemos hacer una especie de clase magistral, como se trata de un seminario, la idea es que vayamos un poco interactuando entre todos. ¿Algún voluntario se ofrece para comentar cómo analizó la receta número 1? Que habilite el micrófono y su cámara, por favor. ¿Y no hay ningún valiente? No era tan difícil. A ver, organicémoslo con preguntas. La receta número 1, ¿es dispensable o no? Sí. 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 Bien.
Perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea cuando ustedes tienen que analizar una receta? Nosotros les proponemos que traten de hacerse un orden en los datos que uno va controlando. O sea, en primer lugar, ustedes controlan el tema de la fecha, que no lo habíamos hablado en el modelo de RP, pero es algo muy importante y a tener en cuenta. El tema de la validez. Recuerden que las recetas normalmente tienen una validez de 30 días. Entonces, como para organizarse mentalmente, lo primero que tienen que ver es si la receta, digamos, está en fecha, y después podemos observar los datos del paciente, por ejemplo. Después podríamos enfocarnos en lo que serían los datos del médico, asegurarnos que esté la firma, que esté el sello, que esté la matrícula, y una vez que nos aseguramos todo eso, pasamos a controlar los datos del medicamento. Entonces, en este caso teníamos el principio activo, tenemos la dosis, tenemos la forma farmacéutica, porque son comprimidos, tenemos las cantidades de envases. ¿Y qué pasa con respecto al diagnóstico? Bueno, esto en realidad, si ustedes se fijan, la ley de prescripción por nombre genérico no hace alusión a lo que es el tema del diagnóstico y por lo general no está en ninguna normativa especificado, pero nosotros lo que sugerimos es que el diagnóstico siempre esté presente, porque consideramos, sí, que es un vacío legal, pero a nosotros, digamos, como profesionales nos sirve mucho que esté presente porque es una de las herramientas que nosotros tenemos para poder corroborar si la indicación que le está dando el médico realmente se corresponde con ese diagnóstico. Entonces, si bien no lo exige la ley, nosotros, digamos, vamos a tratar de que eso siempre esté presente. Esto también tiene que ver con que esto es un RP común. Hay muchas obras sociales que van a ver que el diagnóstico es algo que es un requisito indispensable. Bueno, entonces, para la actividad práctica número 1, en la receta 1, tenían que responder que la receta era dispensable y cómo justifican la respuesta, diciendo que cumple todos los requisitos especificados en la ley de prescripción por nombre genérico. Si lo han resuelto así, es que está muy bien. Si no, pueden aprovechar para corregirlo. Bueno, en las partes, sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo lo había buscado en el Vademecum de ANMAT y me decía que se vendía bajo receta archivada. Bueno, esa es una muy buena observación. En realidad sí, porque es un antibiótico, y los antibióticos, si ustedes se fijan en los vademecum, sobre todo, por ejemplo, en Alfabeta, que te suele indicar cuál es la condición de venta, este tipo de fármaco es uno de venta bajo receta archivada. En este caso, ¿qué nos faltaría a nosotros? Si es de venta bajo receta archivada. ¿Cómo? Un duplicado, exactamente. Eso debería estar presente. La realidad es que en la práctica con este tipo de medicamentos no pasa, absolutamente nunca. Juan, ¿te querés decir algo? Sí, que el duplicado si va por obra social, porque si no te sirve a vos la receta como para archivar. Dice que en la práctica lo que hace es archivar esa receta. Exactamente. Si quieres hacer la seguridad social, ahí ya no podría, porque necesitas sí, una para facturar a la obra social y otra para archivar. Exactamente. Si es particular, lo puedes resolver. De todas maneras, bueno, el tema del duplicado, ya lo vamos a ver luego en los otros ejercicios, pero sí, digamos, se exige más que nada en los medicamentos que son un poco más controlados, como algunas listas de psicotrópicos, por ejemplo. Bueno, tenían que también identificar cuáles eran las partes de la receta. En este caso tenemos la sobreinscripción, donde tenemos los datos del paciente, después la inscripción y suscripción, que por lo general vienen juntas, porque tienen ahí el principio activo, al lado tienen la dosis, abajo la forma farmacéutica, y por último, los datos del médico. Bueno, en relación a la actividad 3, ¿qué teníamos? ¿Era dispensable, sí o no? No. No, ¿por qué no era dispensable? No. Porque está por nombre, falta el nombre de genérico. Marca. Está por nombre comercial. ¿Puedo interrumpir sobre la actividad anterior? Sí. ¿Puedo interrumpir yo? Sí, por supuesto. Porque hubo una de las chicas que preguntó ahí por el tema del diagnóstico, porque decía angina, y es verdad que la angina puede ser de pecho también, y no se va a dar acitromicina por una angina de pecho. Eso es un muy buen comentario, porque el tema del diagnóstico nos puede orientar a hacer
a hacer una comprobación clínica en muchísimos casos, pero claramente en este caso podría uno obviarlo porque las probabilidades de que se haya equivocado el médico son bajas, porque estaríamos hablando de un caso muy raro que haya querido poner algo que era para una angina de pecho después de citromicina, porque coincide la citromicina con una angina común. Pero sí que hay que tener cuidado con eso, porque el diagnóstico es un buen indicador para detectar errores de prescripción. En esto sería realmente muy difícil de que se haya equivocado, pero está bien la observación que hizo la compañera. Sí, de hecho, en algún momento nosotros pensamos en la posibilidad de dejar angina de pecho justamente para ver si este tipo de observaciones surgía. Así que está muy bien. Aparte, eso se puede solucionar no llamando al médico, sino preguntándole al paciente por qué le indicaron ese medicamento. Y otra cosa, que en cuanto a la fecha, que si bien no está contemplado en la ley, ¿por qué creen que es importante que tenga la fecha en la receta? ¿Algún valiente? Y es para poder mandar la receta a la inspección de farmacia dentro del plazo que se pueda, porque en este caso es un antibiótico que lleva receta duplicada. Podría ser, si vienen a auditar la farmacia y que tengamos la receta archivada. Pero, por ejemplo, para el paciente, acá estamos recetando un antibiótico. Si tiene alguna infección, si la tuvo el 22 de marzo, no es lo mismo que si viene con una receta, por ejemplo, del 23 de febrero. Sí, claro, no, porque son tratamientos cortos. Si la hacía bien en algún momento, no le va a hacer nada. No le va a ser necesario el medicamento, no es lo mismo que lo tome cuando tenga realmente la infección que lo tome mucho después. Exactamente. Bueno, ven cómo, digamos, de una receta se pueden analizar una gran cantidad de cosas que a veces, digamos, si uno no presta mucha atención, digamos, se les puede pasar por alto. Bueno, entonces, estábamos en el caso 2, decíamos que no era dispensable porque tenía el nombre comercial, en este caso, ¿qué le está faltando? Nombre genérico, ¿qué más? Recuerden el orden para analizar la receta, más que nada hacemos mucho hincapié en el orden para que después, cuando ustedes tengan que resolver la actividad del día de hoy, también traten de utilizar este mismo orden. Bueno, primero los datos del paciente estaba bien, era una receta que estaba en fecha, tiene la firma, el sello y la matrícula del médico, y tenemos... ¿Me vas a hacer enojar? Tenemos, cumple, digamos, con la dosis, tiene la cantidad de envase, pero nos falta el nombre genérico y nos falta también la forma farmacéutica. Entonces, en relación al diagnóstico, también, digamos, podíamos corroborar que para náuseas está bien indicado el Reliberam, y entonces el cuadro tenía que quedarle completo de la siguiente manera. Decir que no cumple con todos los requisitos especificados en la Ley de Prescripción por Nombre Genérico, ya que falta la denominación común internacional y la forma farmacéutica. Volvemos a marcar la sobreinscripción, la inscripción y la suscripción, que vuelven a estar juntas, y los datos del médico. Bueno, y teníamos un tercer ejemplo que, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Es dispensable o no? No, no es dispensable porque le falta el sello del médico. Bien, esa es una muy buena observación. Falta el sello del médico. Hace que no sea dispensable. Y además, supongamos que tuviéramos el sello del médico, el sello y la matrícula, que eso estuviera completo. Y falta el duplicado por el duplicado. Exactamente, falta el duplicado. Volvemos a controlar. Los datos del paciente estaban bien, la receta estaba en fecha, falta el sello y la matrícula del médico. En relación a los datos de los fármacos eran correctos, pero, bueno, también controlamos acá el diagnóstico. ¿No faltaría un diagnóstico también? Lo que le falta es el duplicado. En ese caso, podría haber puesto, digamos, otro diagnóstico que justifique el tema del alprazolam. En ese caso, sí.
Bueno, entonces, la tabla les quedaba completa de la siguiente manera, digamos, no cumple con todos los requisitos especificados por la ley, porque justamente falta el sello y la matrícula, pero además falta el duplicado para el alprazolam, por tratarse un psicotrópico de lista 4. No hicimos tanto hincapié en el tema del diagnóstico porque en realidad simplemente lo marcamos, no está especificado en la ley, pero nosotros siempre vamos a hacer hincapié en que ustedes traten, digamos, de prestarle mucha atención al tema del diagnóstico. Profe, una pregunta. Sí. En ese caso, suponiendo que tengo el sello y la matrícula, si yo no tengo el duplicado, ¿puedo dispensar solo el diclofenac o no puedo dispensar nada de la receta? Eso justamente es lo que les iba a decir. A veces les va a pasar que hay recetas en que parte de esas recetas son dispensables y otras partes no. Acá en este caso el diclofenac lo podrían, si hubiera tenido el sello y la matrícula, lo podrían haber dispensado sin ningún problema. Y el alprazolam no. Exactamente. ¿Alguna duda con respecto a esta actividad? ¿Pudieron cumplirla? Yo he visto que todo el mundo lo presentó, así que entiendo que no han quedado dudas mayores. Si no tienen... Recuerden que el sello puede ser obviado, ¿no? Si el médico de puño y letra pone su matrícula y su nombre, por alguna situación, eso puede ser obviado. No es, salvo en recetas de obras sociales, que muchas obras sociales explican claramente en sus protocolos que sí tiene que estar el sello, pero para una receta particular puede ser obviado el sello. Tiene que estar sí o sí el nombre y el número de matrícula vigente. Exactamente. Incluso, profe, ahora viene, las recetas de PAMI en estos tiempos vienen firmadas electrónicamente. Es decir, que está escrito el apellido, el nombre y la matrícula del médico. Bien, excelente. Sí. ¿Y los datos del paciente está especificado por la ley o no? ¿Es, digamos, un requisito? Los datos del paciente es, mira, volvemos atrás. Yo se los había puesto en la parte acá. La parte de la suscripción, vos tenés el RP, el nombre del paciente, el domicilio y la edad. En realidad, en la ley a veces, digamos, puede sonar un poco confuso el tema de la ley de prescripción por nombre genérico. Hay una ley nacional y una ley provincial, entonces en realidad se hace como una sumatoria de las dos. Pero bueno, pasa más o menos lo mismo que nosotros hacemos con el diagnóstico. Siempre, digamos, hay que asegurarse del RP, para quién viene prescripto, hacer mucho hincapié en el tema de la edad, digamos, ese tipo de cosas deben estar presentes. Ya van a ver incluso cuando analicemos los casos de las obras sociales, como que uno también se tiene que acostumbrar a controlar este tipo de casos, porque para los formularios de las obras sociales, por ejemplo, ese tipo de datos tiene que estar sí o sí siempre presente, porque puede llegar a ser motivo de que esa receta, digamos, te la debiten. Digamos, significa que luego no te la reconozcan y no te las paguen. Bueno. El nombre del paciente puede ser obviado en caso de secreto profesional, en recetas de obras sociales, por supuesto, en algunos casos particulares, y muchas veces lo que hacen es poner la edad y el sexo. Masculino 43 años y no poner el nombre. Bien. Pero sí, si se fijan en la ley, digamos, la ley no está especificado eso, que tuviera que aparecer. La ley hace más hincapié en lo que hace referencia al fármaco en sí y cuáles son, digamos, los requisitos del principio activo. Bueno. Otra cosa, ¿por qué creen que es importante el sexo del paciente? En el caso de los anticonceptivos, si es un masculino, por ejemplo. Perfecto. Hay medicamentos que son específicos para un determinado sexo. Entonces, eso también tenemos que ver si el medicamento coincide o no y tener cuidado con eso también. Perfecto. Yo tengo una consulta, profe. ¿Cómo sé cuando viene prescripto de puño y letra la matrícula, que esa matrícula está vigente y no es una receta trucha?
Es un muy buen punto. Si viniese el sello puesto, también puede estar la matrícula no vigente, ¿no? Porque si quieren hacer un trabajo práctico, ahora no, porque están aislados socialmente, pero vayan a un lugar donde hagan sellos y les puedo asegurar que realmente pueden hacerse un sello. En realidad no debería poder, hay que llevar un certificado de matrícula, pero les aseguro que lo podrían hacer. Por lo tanto, no sé qué es más seguro, por eso siempre digo que la receta electrónica digital sería lo más seguro. No estoy seguro si todavía eso está vigente, pero hace un tiempo en la página del Consejo Médico de la provincia de Córdoba estaba listado de matrículas habilitadas. Uno podría verificarlo en tiempo real, si quisiese. No estoy seguro si en validaciones particulares, pero cuando hace validación de obras sociales sí te hace un chequeo, por ejemplo, el GEMA, respecto de si la matrícula está habilitada o no. O sea, si hay una matrícula observada, salta. Pero no sé en la atención particular. Bien. Gracias. Profe, tengo una duda en la receta número 2. Que lo que falta ahí también son las unidades por envase, o sea, la cantidad de unidades por envase. En el caso de que la receta, o sea, todo lo demás que tenga nombre genérico y todo el sello, o sea, que esté todo completo, pero que me falte la cantidad de unidades por envase, lo que tendría que hacer es dispensar la de menor tamaño, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, sería lo más prudente. La de menor tamaño. Gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos a la siguiente actividad, que era la de a la tabla de las normativas. Bueno, Lina, ¿querés compartir vos el archivo? Sí, para que me ubique en el Zoom. ¿Todos escuchan bien o se corta mucho la voz? ¿Todo bien? Sí, si alguno tiene algún problema. Sí, que nos No avise. estoy silenciada, ¿no? ¿La escuchan? Ahí me silencio yo. Bien, como vimos ahí con Nati, decíamos que la receta tenía una función legal siempre y cuando que nos permitía dispensar los medicamentos de prescripción bajo receta, siempre y cuando cumpla con los requisitos que impone la ley. Pero además, la receta es también un nexo de comunicación que permite la interacción entre la farmacia y las obras sociales, siempre que venga el paciente con una receta de obra social. ¿Qué obras sociales ustedes conocen que se utilizan en las farmacias? Como ejemplo, alguno que se anime y me diga. OSDE, PAMI, Swiss Medical, Medife, APROS también. Bien. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre APROS y OSDE? El recetario, el OSDE es RP común, el recetario de APROS. Bien, pero APROS es una obra social, mientras que OSDE es una empresa, exacto, es una prepaga. Bueno, cuando el paciente viene a pedir un medicamento con obra social, va a venir con un recetario determinado. Y nosotros a través de ese recetario le podemos hacer el descuento, se puede hacer la cobertura del medicamento. Entonces esa receta pasa a cumplir una función financiera que es similar a un cheque. Entonces esa receta es un comprobante de pago por parte del afiliado que equivale al monto que nosotros le descontamos del medicamento. Si por ejemplo, viene con un recetario de APROS, el medicamento que pide le cubre el 50%, el paciente nos va a abonar 50% en efectivo y el otro 50% lo va a pagar con la receta. En ese momento esa receta empieza a valer el 50% del medicamento que nosotros le financiamos al paciente. Pero para eso tiene que cumplir ciertos requisitos, y esos requisitos van a estar implícitos en la normativa de cada obra social. ¿Eso se entiende? ¿Por qué la receta funciona como un cheque? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, el que te vaya teniendo alguna duda, que me vaya interrumpiendo. Bueno, en la actividad práctica 2, les pedíamos que completaran un cuadro, en el cual había 2 normativas de obras sociales y una de una empresa de medicina prepaga. Un poco.
¿qué había que revisar en estas normativas? Para la existencia del afiliado, para PAMI, para APROS, para Swiss Medical, ¿qué me pueden decir qué se exige? Viene un paciente con una receta de PAMI, por ejemplo, ¿cómo yo sé que el paciente es paciente de PAMI? Y ahora tienen un carnet. ¿Y la credencial? Claro, puede tener una credencial, puedo verificarlo online. También. Si, por ejemplo, importante, a veces no se lee bien el nombre, los médicos tienen una letra particular, si no se lee bien el nombre, le podemos pedir el DNI para comprobar que es el paciente, o si tenemos alguna duda. Bien, bueno, las normativas que nosotros le hicimos al aula no estaban los vademecum específicos, pero que tenga un vademecum, la obra social, significa que son las especialidades medicinales que va a cubrir con el descuento esa obra social. ¿Qué sí o sí tiene que tener el vademecum? Que se los dije en el video. ¿Qué debe cubrir? Los medicamentos del plan médico obligatorio. Perfecto. Eso en el vademecum tienen que estar contemplados. Además, también tenemos que ver cómo viene el paciente con el recetario. Por ejemplo, Swiss Medical puede venir por ejemplo, con un RP común. Mientras que PAMI exige un recetario oficial, o puede tener ahora la receta electrónica, y APROS exige también su recetario oficial. Si un paciente APROS viene con un RP común, ¿le podemos cubrir el medicamento o no? No. 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 Bien. ¿Por qué no se lo podemos cubrir? Porque cuando lo mandemos a la obra social, nosotros no vamos a cobrar después la cobertura que le hicimos. Por eso es importante que se cumplan los requisitos y veamos en detalle qué exigen las obras sociales. Después, otra de las exigencias es la cantidad de envases que se permite por receta. Por ejemplo, Swiss Medical especifica que cubre hasta 3 medicamentos distintos por receta, y hasta 2 envases por renglón. ¿Qué significa? Por ejemplo, en esta receta, un RP común, que podría ser de Swiss Medical, tenemos 2 medicamentos. Acá tienen uno cada uno, es menor a 3, o sea, podría autorizarse siempre que cumpla los otros requisitos, ¿verdad? En el caso de PAMI, dice que hasta 2 especialidades medicinales por receta y también hasta 2 envases por renglón. Acá tenemos la receta de PAMI, tenemos 2 especialidades medicinales y acá es por renglón. En el caso que tuviéramos, por ejemplo, ibuprofeno 2 y loproxlaca 2, ¿le podríamos dispensar los medicamentos o no? Sí. Bien. ¿Y autorizar? No, no los podríamos autorizar. ¿A ninguno? Uno de cada uno. O sea, uno de cada uno. Exacto, uno de cada uno. Bien, o en el caso, si alguno trabaja en farmacia o si alguien me quiere corregir, el paciente podría elegir que le autorice, por ejemplo, 2 loproxlaca y los ibuprofenos no. ¿Sí? Y los ibuprofenos se los podremos dispensar, pero lo va a pagar por fuera. Va a pagar al 100% en efectivo. Bien, y en el caso de APROS, permite hasta 2 productos de medicamentos diferentes por receta y hasta un envase por cada producto. En cuanto a los tamaños de los envases, Swiss Medical y APROS dice que cuando no esté especificado, hay que vender la menor presentación disponible. ¿Qué significa esto? Que si dice, por ejemplo, en bueno, justo lo tengo si acá nos dijera por 10 cápsulas, en esta de APROS, le tenemos que vender la de menor tamaño, le va a autorizar la de menor tamaño. Si especifica grande, hay que vender la presentación siguiente a la de menor tamaño. ¿Eso lo entendieron en el video? Bueno, quiere decir que si, por ejemplo, la presentación viene por ejemplo, no sé, un alprazolam viene por 15, por 30 y por 50. Tamaño grande, ¿qué va a ser referencia? El de 30. Para la obra social va a ser el de 30. Bien, es el siguiente, la menor presentación. En cuanto a PAMI, en este caso, aclara, si la dosis y el contenido no está especificado, hay que entregar el de menor dosis y el de menor contenido. Y si por ejemplo, que vaya el paciente a la farmacia,
tiene el tamaño especificado en la receta, pero la farmacia no lo tiene disponible, le podría autorizar el de menor tamaño, ¿sí? Uno de menor tamaño al que el médico especificó. Bien, acá en las obras sociales sí se especifica el tema de la fecha de expiración de la receta. Se dice que es de 30 días entre la fecha de prescripción y la fecha de dispensación del medicamento, y que la fecha de presentación a la obra social se contemplan 45 días a partir de ¿qué? De la fecha de dispensación o la fecha de la que tiene la receta. ¿Qué piensan? De dispensación. De dispensación. De dispensación. Eso lo estuvimos debatiendo un poco con los auxiliares, porque la normativa, si uno la interpreta, puede interpretar que es de fecha de la prescripción de la receta. Pero en la práctica se hace a partir de la fecha de dispensación. Y generalmente, una vez que ingresa la receta a la farmacia, que nosotros hacemos la autorización, se presenta a la obra social la fecha de cierre que está próxima. No se deja esperar tanto. Por las dudas que vuelva la receta y tengamos tiempo de volver a presentarla. En caso de las enmiendas, dice que el médico, si comete algún error o alguna omisión, lo puede salvar con su sello y firma, y en el caso del farmacéutico, las enmiendas que puede realizar son generalmente el número, agregar por ejemplo en Swiss Medical, ¿cómo se llama? El número de afiliados, adjuntando, por ejemplo, una copia de los datos de la credencial del afiliado, y el afiliado debe firmar conformidad. En el PAMI se puede corregir el número de beneficiario, también hay que adjuntar el comprobante y salvarlo con el nombre y apellido del beneficiario, y también se podría completar la matrícula del médico en el caso que no esté. Y en el caso del APROS, dice que bueno, el farmacéutico podría salvar el nombre del afiliado mal escrito, el nombre, el apellido, algo escrito con error. Lo que nunca puede hacer el farmacéutico es aclarar algo por ejemplo, en la descripción del medicamento. Hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, que le falta el diagnóstico, debería dárselo a nosotros. Esto es como recibí algunas consultas. Esto hay que ver con mucho criterio qué enmienda podemos hacer o no. Si vamos estrictamente a la normativa, solamente podríamos ver lo de la credencial, el número de afiliado y corregir algo del nombre. Nada más. Después vamos a ver qué se hace en la práctica. También las normativas especifican qué pasa con los antibióticos inyectables. En el caso de Swiss Medical, autoriza hasta 6 ampollas de antibióticos inyectables monodosis por receta. Mientras que PAMI es igual, mientras que multidosis lo hace solamente es un envase, y APROS autoriza hasta 5 ampollas individuales y un solo envase multidosis. En este caso no se contempla hasta, por ejemplo, 2 envases por receta, ¿sí? Esto es como una excepción. ¿Se entiende esto? Porque a lo mejor van a tener en el caso práctico alguno que resolver. ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a repetir? ¿Saben qué son los envases monodosis? ¿Y cuál es la diferencia entre un envase monodosis y uno multidosis? Uno se reutiliza y el otro no. Exacto. Bueno, en el caso de las obras sociales permiten hasta una cierta cantidad para autorizar de envases monodosis por receta, mientras que de multidosis autorizan solo uno, ¿sí? Uh-huh. En el caso de los psicofármacos, fue un poco lo que hablamos con Nati, hay que, además de que venga el paciente con el recetario de la obra social, debe venir con un duplicado. En este caso vamos a ver, por ejemplo, en los casos prácticos, psicotrópicos de lista 4, son bajo receta archivada. ¿Por qué es esto? Porque el RP, el duplicado, me va a quedar a mí para archivarlo en la farmacia, mientras que la receta de la obra social me va a servir de cheque para entregárselo a la obra social y poder hacer el descuento del medicamento.
Otra de las especificaciones es que estas autorizaciones se deben validar vía online. Profe, sí. una pregunta. Ahí en psicofármacos, cuando dice que PAMI no especifica, si bien no especifica cómo se debe presentar la receta, uno digamos, como profesional, sabiendo que es un psicotrópico, tiene que igual exigirle al paciente el duplicado, ¿o no? Sí, exactamente. Uno tendría que exigir el duplicado porque, por ejemplo, si no, nosotros nos tendremos que quedar con el recetario de PAMI para registrarlo, tenerlo archivado. La realidad también es que en la práctica a veces es tan demandante la atención con los pacientes que no se registran todos los medicamentos. ¿Qué se debería hacer? Sí, pero bueno, a veces, como vamos a ir viendo durante la materia, otras actividades administrativas implican mucho tiempo y no se termina haciendo. ¿Sí? Profe, no se puede sacar, por ejemplo, una fotocopia porque con las electrónicas en la farmacia nosotros imprimimos 2 copias, una para agendar y una para entregar. Bien, bueno, buen punto. A lo mejor se evoluciona eso. La verdad que no sé, por ejemplo, en PAMI, si viene el paciente con el recetario, si se puede sacar la copia, quizás se permite. Bien. Y bueno, y para validar las recetas se debe hacer online por el sistema. En algunos sistemas, por ejemplo como el GEMA, se puede hacer directamente, si no tenemos que ingresar a la web de la obra social y cargar los datos. Hay excepciones, por ejemplo, como especificaba en la normativa de Swiss Medical, que el paciente fue por algo a la empresa de medicina prepaga o por usar medicamentos especiales y ya viene con la receta autorizada. Solamente hay que entregárselos, ¿sí? Y después nosotros tenemos que presentar esa receta igual a la obra social. Bueno, con respecto a los troqueles, también hay que ver, tiene exigencias de cómo se deben poner en la receta. Todos aclaran que deben pegarse, ya sea con boligoma, plasticola, con el U, y no se deben utilizar ganchos ni cintas para pegarlos, solamente con goma de pegar. Además, en algunas de las normativas especifica que los troqueles deben ir en un cierto orden. No es lo mismo que si el RP1 dice acá, tiene que ir con el troquel 1. Y después, de acuerdo a la normativa, hay que ver si se pueden poner intercalados o se ponen los primeros los dos del RP1 y a continuación los del RP2. Eso hay que verlo para cada normativa, y eso puede ir cambiando. Bien, ¿por qué creen que si permite el APROS 2 medicamentos por receta y hasta 1 por renglón, tenemos tantos lugares para los troqueles? Como vimos, en el caso de los antibióticos inyectables, permite hasta 5 envases monodosis. Entonces tenemos lugar para sacar el troquel a cada envase monodosis y ponerlo en la receta. Acá podemos ver un ejemplo de recetas en las cuales los troqueles especifican que tiene que ir al frente de la receta, no puede ir en la parte de atrás y tiene un lugar especificado. Está una receta de APROS y está una de PAMI. Las leches, profe, en el plan materno de NAPROS también son, creo que hasta 10 autorizan. Así que también se pueden poner muchos. Mucho, ahí lo pones diferentemente, no te alcanzan los troqueles. No alcanzan, pero igual los ponemos. Bien, bueno, todos los que trabajen en farmacia y pueden aportar información que se hace en la práctica, totalmente bienvenido. Interrumpan. Bueno, también hay que adosar el ticket fiscal, además de los troqueles, y se adosar por la parte del frente de la receta, no en el dorso, perdón, en el dorso, no en el frente, me enredé. En el caso de los tickets, en algunos que, por ejemplo, no tenemos en ese momento, pasó algo con el ticket fiscal, se puede poner a mano, pero debemos poner el número de ticket a la cual corresponde esa receta. Acá decíamos del ticket, me salió con la pantalla, ¿no ustedes?
Bien, decimos, bueno, que el ticket tiene que ir, perdón, en el dorso de la receta, también debe ir pegado, no puede tener ganchos, tiene que estar en un lugar específico, acá a la izquierda, en forma vertical, y en el cual se visualizan todos los datos de la venta y de la validación. Acá tenemos los datos de la venta. ¿Sí? Estamos una receta de APRO y otra de PAMI. A su vez, en el caso que el ticket sea más largo que el tamaño de la receta, ese ticket se debe doblar, pero no se debe doblar de cualquier manera, sino se debe doblar hacia adentro, de manera que quede entre la parte de atrás, entre el dorso de la receta y el dorso del ticket. O sea, que no tape el ticket. ¿Por qué Exacto. creen que les piden todo eso? Que no se tape el ticket, que el troquel vaya específicamente en ese lugar y no en otro. ¿Por qué creen? A ver, piensen un poco. ¿Por qué no les permiten abrochar en vez y les exigen que peguen con boligoma? ¿Por qué se imaginan? Para no deteriorarlo, ¿será? Para evitar que se pierda. No se puede abrochar porque eso tiene un código de barra, los troqueles tienen un código de barra, entonces cuando pasan el lector, si hay un broche de metal, no se leen. Es por eso. No es por el código de barra, sino porque las recetas, imagínense que PAMI recibe un montón de recetas de toda la farmacia al mismo tiempo y las tiene que procesar. Para eso las meten en unos escáneres que los leen de ambos lados y verifica el código de la receta con el código de barra del troquel, con el código de barra del online que ustedes le pegan atrás. Entonces tiene que estar todo en un lugar específico porque el escáner lo busca en ese lugar. Si yo pego el troquel en otro lado, no lo va a ver el escáner, el sistema electrónico no lo ve. Entonces por eso que se exige todo eso, no es porque sí. Y es importante que cumplamos, por más que nos parezca medio ridículo, porque lo que hace PAMI cuando una receta sale observada, porque lo pegamos mal, agarra así y lo pone en observado. Y esa receta se demora el pago y eso repercute en nuestra economía. Bien, eso para qué comprender por qué tenemos que hacer todas esas cosas tan burocráticas. Y en el caso que nosotros cometamos un error, autorizamos la receta, por ejemplo, y omitamos algo. Esa receta no la vamos a cobrar, o sea, el PAMI la va a debitar, o la obra social. Bueno, además, en el dorso de la receta, además del ticket, si excede doblado, hay que poner los datos del afiliado, la persona que lo retira, y la firma y el sello de la farmacia. Entonces, en el dorso de la receta tenemos el ticket, los datos del afiliado y la firma y sello. No se nos pueden pasar estos datos, si no nos vamos a tener un débito. En el caso de la receta de PAMI digital, algunos se trabajan en farmacia, me puedo corregir, tenemos que tener, los troqueles van a ir en el frente de la receta. Y también tenemos que poner el firma y el sello de la farmacia, que va acá. Entonces hacemos que toda esta información, no tener los ganchos, no se puede poner tampoco el gancho mariposa, ni poner el ticket de la receta en un lugar específico y todo, es para que evitemos los débitos. Bien, en la actividad práctica número 3, yo les he dejado un ejemplo mediante un video, no sé si lo pudieron ver y se les aclaró para subirla, y como les decía ayer, la idea de esto era que había situaciones capciosas o que tuviéramos que pensar, elaborar un criterio para ver si lo dispensamos el medicamento o no, si lo autorizamos, para que justamente se generaran todas las dudas y lo pudiéramos debatir. Yo les hice, además del video, otra actividad que solicitamos. Ahora la vamos a analizar.